Buen día para todos, mi nombre es Andreina Chávez, abogado, magíster en Relaciones Internacionales, de aquí en adelante soy profesora de Derecho Constitucional 1. Aquí vengo para dejarles el tema número 2, denominado el Estado, cuya estructura es la siguiente: consideraciones generales, concepto analítico del Estado, elementos configurativos del Estado, población, territorio terrestre, marítimo, aéreo y flotante. El territorio suprayacente y ultraterrestre, el poder constituyente, el poder público, la nación y el pueblo y la diferencia de cada uno de ellos. ¿Ok? En este tema es de suprema importancia no solamente para nosotros como venezolanos, sino para cualquier ciudadano que habita en este sistema mundo, ya que el concepto de Estado, la configuración del Estado-Nación como tal, que es el resultado de la Guerra de Westfalia, 1648, en donde el mundo acordó dividirse territorialmente en un Estado-nación constituido por población, gobierno y territorio. Estos conceptos están determinados en el derecho internacional por convenciones, tratados y pactos internacionales, como por ejemplo el Tratado de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que lo vamos a ver en esta clase, que voy a dejar en la descripción la convención. Les voy a dejar en la descripción también la ley de espacios acuáticos e insulares vigente en Venezuela, donde se determina cuánto mide, por ejemplo, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, y para que ustedes sepan cuál es el nivel de soberanía y cuál es el nivel de explotación que tenemos nosotros como pueblo soberano de la República Bolivariana de Venezuela, de explotación, de exploración y de los derechos que tenemos sobre nuestro mar, entendiendo que el territorio corresponde al territorio terrestre, al territorio marítimo y al territorio aéreo. Entonces, continuamos con la definición, las consideraciones generales acerca de la definición de Estado y los teóricos que han opinado al respecto y que han determinado cuáles son las características del Estado, cómo nació el Estado, y bueno, continuamos con esos conceptos. Ok, continuamos con lo que es el concepto del Estado y los distintos teóricos que han opinado al respecto. Debemos de primero persona jurídica. Es una persona jurídica que es la que constituye la comunidad internacional, que es la que establece el orden jurídico, político y social a nivel mundial. ¿Por qué? Porque casi todos los convenios, pactos y tratados internacionales que se firman, que se suscriben por ejemplo, en el seno de las Naciones Unidas, en la Organización Mundial del Comercio, en la OPEP, y en todos estos organismos y mecanismos internacionales, posteriormente pasan a ser norma dentro del Estado-Nación. Es decir, los presidentes, los gobernantes o cualquier persona que los represente van a la comunidad internacional en representación del Estado-Nación, es decir, en representación de una persona jurídica, y suscriben y firman tratados y convenios internacionales. Posteriormente, estos tratados y convenios internacionales se convierten en normas de derecho positivo interno. Por eso es que el Estado-Nación tiene un papel muy importante en la humanidad. Sin embargo, no siempre fue así, pues en la antigüedad tuvimos ciertas civilizaciones que tuvieron forma de Estado-Nación, pero todavía no se había configurado, por ejemplo, todos los elementos constitutivos del Estado-Nación. Uno de ellos fue el Imperio Romano, otro de ellos fue el Imperio Griego. China también tuvo características de Estado-Nación, las monarquías que posteriormente vinieron, la monarquía inglesa, España, que no era lo que hoy es España, Austria, Alemania, sin embargo, ha venido el Estado evolucionando, ¿no? Y lo que hoy es Estado-Nación es el resultado de muchas luchas y de mucha sangre que ha derramado la humanidad en, por ejemplo, guerras como la de la Revolución Francesa, en donde surgen una serie de pactos y de convenios entre la clase oprimida y la clase opresora, y es donde se firma
la Convención de los Derechos del Hombre de 1789. ¿Okay? Hay que tener en cuenta que todos estos derramamientos de sangre y que todas estas revoluciones fueron el resultado de grandes injusticias sociales. En ese momento hubo un movimiento que fue el movimiento enciclopedista, para los que los que ya saben, porque estoy muy segura que está viendo el video mucha gente que ya ha pasado por una universidad, que ya tiene profesión, maestría, doctorado y que tiene una formación académica importante. Por ejemplo, Thomas Hobbes, John Locke, el barón de Montesquieu fueron pensadores que tuvieron una gran influencia en la Revolución Francesa. La enciclopedia se le conoce como aquel movimiento en el cual los textos ya no eran solamente, era muy difícil antes del siglo XVIII que los libros se imprimieran en serie. ¿Por qué? Porque no teníamos impresoras, no teníamos esta tecnología que tenemos hoy en día. Entonces los libros se escribían a mano antes de eso y era muy difícil la difusión de la educación, la difusión de las ideas de derechos humanos, de derechos del hombre. Entonces era muy difícil. Después de la creación de la enciclopedia, que es esta imprenta en donde se empezaron a reproducir los libros en serie, empezó un movimiento de pensamiento revolucionario para la época, en donde se decía el rey, el monarca, no tiene por qué tener sobre su cabeza todos los derechos, sino que la soberanía debe residir en el pueblo. De ahí viene esa idea. Entonces empezaron a suscitarse ciertas ideas, ciertos pensamientos revolucionarios para la época. Y cuando hablo de revolución no quiero que se confundan con todo el amarillismo mediático que hay al respecto del concepto, sino la revolución lo que indicaba era que tenía que existir un cambio en la sociedad en donde los ciudadanos fueran dotados de derechos inherentes a la naturaleza humana. ¿Okay? Uno de esos pensadores es Thomas Hobbes, y me voy a permitir acá leerles parte de lo que fue su pensamiento. Thomas Hobbes, de origen inglés, en su obra El Leviatán. Y los que saben qué significa el Leviatán es un demonio bíblico, pero que Thomas Hobbes toma este nombre para su obra, en donde él traduce al Estado como la materia de forma, como materia, forma y poder de una comunidad, y en ella supuso como propósito de los gobernantes lograr el orden social a partir del caos que provoca la vida comunal en una situación que favorecía la lucha de todos contra todos en un mundo carente de moral. Para Hobbes, el hombre es malo por naturaleza, y con él se inicia el pensamiento contractualista, que influyó el pensamiento del siglo XVIII. Ahora, ¿qué? El pensamiento contractualista es la teoría del contrato social. ¿Qué dice esta teoría del contrato social? Dice que el Estado está formado para cumplir el orden social y que existe un pacto entre el Estado y el ciudadano. El ciudadano le otorga, le da, le regala al que gobierna la soberanía para que, o el poder para que éste se la devuelva en derechos, en educación, en alimentación, en condiciones dignas para laborar, en derecho a la vida, en derecho a carreteras. Es lo que se conoce, ¿no? Que es lo que nosotros practicamos hoy en día como Estado. Ese es el deber ser, ¿ok? Él habla de que debe existir un pacto social entre gobernantes y gobernados, en donde los gobernados tengan el derecho a revolucionarse, a levantarse, a rebelarse cuando el gobernante no está cumpliendo con los fines del Estado para el cual ha sido colocado en el poder. Por otro lado, John Locke, que también fue influyente en el nacimiento del Estado-Nación como lo conocemos hoy en día, porque tenemos que tener en cuenta que en la época en la que estos pensadores vivieron, la monarquía era la que gobernaba el sistema mundo, y estaba dividido entre monarcas y súbditos, y los súbditos no tenían derecho a casi nada, sino a trabajar por salarios ínfimos que no alcanzaban para salir de la pobreza. John Locke se refiere a la naturaleza del hombre siguiendo a Aristóteles, y Aristóteles decía que el hombre era un animal político, cuya esencia lo ha conducido a estatuir la sociedad, el pacto social. Y John Locke también es
pensador, este pensador también habla del pacto social o del contrato social, que ya les hablé, que implica una relación mutua. Afirma que el pacto es bilateral y se aplica tanto a los ciudadanos como a los legisladores y al rey, que es un ciudadano como los demás. O sea, John Locke dice que el rey no estaba por encima de nadie y que el poder del rey tiene bases legales y que el rey no puede actuar en contra de esas bases que han servido para establecerlo en el poder. Esta premisa de que el rey no puede actuar en contra de las bases legales que lo han establecido como rey, es lo que da origen hoy en día a lo que se conoce como el Estado de Derecho. Es decir, que los gobernantes también deben someterse a las leyes que han sido legisladas en el Estado-Nación, y este precepto que ha dicho aquí John Locke está establecido en nuestra Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 137. Los invito a cada uno de ustedes que vayan leyendo y vayan memorizando este artículo, porque es la base no solamente del derecho constitucional, sino del derecho administrativo en su Estado de Derecho. La trascendencia de John Locke radica en el derecho y la obligación moral que yace en la población para provocar la revolución cuando el gobierno actúa de forma contraria a la confianza que se le ha depositado. Este pensador influyó en la Revolución Francesa. Por otro lado, otro pensador que tiene influencia en la trascendencia del concepto de Estado-Nación es Carlos Secundán Barón de Montesquieu, que vivió entre 1689 y 1755. En su obra más importante, que a nosotros nos interesa como profesionales del derecho, es el ensayo del espíritu de las leyes, que apoyó el desarrollo del movimiento enciclopedista. Como ya les expliqué, el movimiento enciclopedista fue lo que revolucionó las ideas entre el año 1700 y 1800. Montesquieu observó que el Estado era una organización social que no provenía de la firma de algún pacto o contrato, sino que más bien de la conveniencia de ciertos principios fundamentales e inviolables previstos en el orden de una constitución, cuyo fin es la obtención y la garantía de la libertad de los ciudadanos en lo económico, en lo político y en lo religioso. Y el gobierno se encuentra impedido para someter forzosamente a la población. Este pensador precisa la separación de los poderes. Uno de los aportes fundamentales de Montesquieu es el de la separación de los poderes en legislativo, judicial y ejecutivo como gobierno, y él establece que el gobierno ideal de un Estado-nación es la monarquía. ¿Ok? La monarquía, él pensa, bueno, es su manera de pensar, ¿no? Teniendo en cuenta la clase social a la que él pertenecía y los intereses que él tenía en esa clase social. Juan Jacobo Rousseau, otro de los pensadores de la configuración del Estado-Nación, apunta que en el pasado el hombre estuvo en circunstancias naturales primitivas y felices en las cuales los humanos vivían en una verdadera libertad, y consideró que el avance científico y tecnológico solo favorecieron a la esclavitud del hombre y el surgimiento de mayores diferencias entre los miembros de una sociedad. Les estoy presentando las diferentes visiones epistemológicas de los autores que configuraron el concepto del Estado-Nación y que dieron las ideas trascendentales para configurarnos nosotros como comunidad internacional en Estados-Naciones. Entonces, Jean Jacobo Rousseau, uno de los pensadores más importantes también de esta época, dice: cuando los hombres se reunieron para firmar el pacto social, se dio el proceso de civilización, cuya consecuencia fue el surgimiento de la propiedad y del egoísmo y el sometimiento de la voluntad de cada uno de los individuos a la voluntad de la generalidad. Esa es su manera de pensar. Yo quisiera que ustedes tuvieran una idea de cómo llegamos nosotros a Estado-Nación y que esto forme parte de su cultura general. Max Weber, por otra parte, dice que el Estado es un instituto político de actividad y que cuando y en la medida, aunque su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente, dice que es una acción que está políticamente orientada cuando y en la medida en que tiende a influir en la dirección de una asociación política, en
y puede surgir la apropiación o la expropiación de la nueva distribución o atribución de los poderes de los gobernantes. ¿Ok? Ese es el pensamiento de cada uno de ellos. Eso también lo van a ver en filosofía del derecho, pero el concepto que nosotros tenemos en la actualidad de la posmodernidad es que el Estado es la organización política de la sociedad humana que corresponde a un tiempo y a un espacio determinados. Está constituida por los siguientes elementos: la población, que es la agrupación social y humana; el territorio, que es la realidad física, geográfica, que es evidente que todos los estados-nación tienen un territorio y que tienen un orden jurídico, que también tienen una soberanía que implica la independencia y la autodeterminación y un gobierno. Vamos a ver los elementos constitutivos uno por uno, y en el que me voy a detener con mucho más énfasis es en el territorio. Ok, continuamos con lo que corresponde al temario, en donde está la definición de población, territorio terrestre, marítimo, aéreo y flotante. En el tema de población es la cantidad de personas con un pasado histórico común que habitan un territorio. La población se constituye como el elemento personal y colectivo del Estado, integrado por el conjunto de personas que conforman la comunidad política de un territorio independiente. Es conveniente señalar que en los regímenes democráticos el pueblo no solo tiene la decisión de colocar o de originar o de elegir los órganos del Estado, y el Estado tiene el deber de atender los fines del pueblo, que el pueblo fija, pues es el pueblo y no el Estado donde reside la soberanía, tal y como lo expresa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 5. Cada uno de ustedes debe tener una constitución como esta para la clase que tendremos presencialmente. El artículo 5 dice: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que la ejerce directamente, en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y en ella están sometidos. Este artículo está totalmente concordado con el artículo 62 y el artículo 70. ¿Ok? El otro punto del temario, aparte de la población, es el territorio. Dentro del territorio tenemos al territorio terrestre. Y para el territorio terrestre yo les voy a agradecer a ustedes que descarguen en un link que les voy a dejar aquí en la descripción el decreto con rango, valor y fuerza de ley de espacios acuáticos e insulares, vigente desde el año 2014, Gaceta Oficial número 6153, extraordinario del 18 de noviembre del 2014, decreto número 1446. En este decreto con rango, valor y fuerza de ley tenemos el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, aparte del territorio terrestre, que son los 916.000 X kilómetros cuadrados que tenemos. Ese es el territorio terrestre, con las fronteras que ya todos conocemos, pero tenemos, aparte del territorio terrestre, que está en el mapa de Venezuela, y que bueno, muchas personas colocan el mapa sin el territorio Esequibo, pero ese es otro tema del cual posteriormente les voy a hablar, no me corresponde al temario, pero yo les voy a decir a ustedes cuáles son los puntos claves de la reclamación de ese territorio que soberanamente nos corresponde. Les invito a ustedes que no dibujen el mapa sin el Esequibo, si de verdad quieren a nuestro país. Aparte de la soberanía que ejercemos en el territorio terrestre, ejercemos una soberanía en el territorio marítimo, y ese territorio marítimo está compuesto por varios conceptos,
¿no? Dentro de el territorio terrestre tenemos el artículo número 11 que establece la soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas, interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República, el suelo y el subsuelo de estos, el espacio aéreo continental, insular, marítimo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales allí se encuentren. Aquí habla de la soberanía en los espacios geográficos establecidos en el artículo 11. El espacio insular, continuamos con el artículo 11 de la República, comprende el archipiélago de los Roques, el archipiélago de los Monjes, la isla de Aves, archipiélago de la Orchila, isla de la Tortuga, isla Blanquilla, archipiélago de los Hermanos, isla de Margarita, Cubagua y Cocha, archipiélago de los Frailes, isla La Sola, archipiélago de los Testigos, isla de Patos e isla de Aves, y además las islas, islotes, cayos y bancos situados que emerjan dentro del mar territorial en el que cubre la plataforma continental o dentro de los límites de la zona económica exclusiva. Sobre los espacios acuáticos constituidos por la zona marítima contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, la República ejerce derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción en los términos y extensión y condiciones que determine el derecho internacional público y la ley. Dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela también tenemos el espacio ultraterrestre, que la definición de espacio ultraterrestre la podemos encontrar. ¿Qué significa espacio ultraterrestre? Bueno, el espacio ultraterrestre es el espacio de interés internacional situado más allá del espacio aéreo, cuya exploración y utilización, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, está sometida a un régimen jurídico fundado en los principios de libertad e igualdad de uso, la no apropiación nacional, la desnuclearización, desmilitarización, la utilización pacífica, la cooperación internacional y la asistencia mutua. En este sentido, me gustaría tener una disertación con ustedes en el salón de clases acerca de lo que es el espacio ultraterrestre, ya que tenemos un tratado sobre los principios que deben elegir las actividades de los estados en la explotación y exploración y la utilización de los espacios ultraterrestres, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Este tratado internacional se firmó en el año 1967, pero en este momento está teniendo cierta controversia, ya que China, en su exploración de la Luna, ha encontrado un material estratégico que puede ser susceptible de exploración y de explotación, ya que este material estratégico puede generar energía y el cual puede ser sustituida por el petróleo, ¿no? Entonces, bueno, es un tema controversial en la humanidad. Tenemos el siguiente artículo que dentro del último espacio, dentro de la última parte del artículo número 11, tenemos la definición de espacio ultraterrestre que dice: correspondan a la República derechos en el espacio ultraterrestre suprayacente y en las áreas que son o puedan ser patrimonio común de la humanidad en los términos, extensión y condiciones que determinen los acuerdos internacionales y la legislación nacional. Este espacio es donde se colocan los satélites, este espacio es lo que está más allá del espacio aéreo. ¿Okay? El artículo número 10 dice: los yacimientos mineros e hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial o en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y por tanto inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público. Tenemos el artículo número 13 que habla del territorio. El territorio no puede ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente a estados extranjeros u otros sujetos del derecho internacional. Esto habla de la inalienabilidad del territorio. El espacio geográfico venezolano es una zona de paz. No se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares por parte de ninguna potencia o coalición de potencias, cuestión que sí sucede en nuestro hermano país Colombia, en donde existen bases militares extranjeras. Inmuebles
de representación diplomática. Los estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional solo podrán adquirir inmuebles para sedes de sus representaciones diplomáticas o consulares dentro del área que se determine y mediante garantías de reciprocidad con las limitaciones que establezca la ley. En dicho caso quedará siempre a salvo la soberanía nacional. Bueno, este aparte del artículo número 13, es de vital importancia para que nosotros vayamos comprendiendo que el territorio no es solamente lo que está dentro de nuestro Estado-nación, sino que todas las embajadas, consulados y territorios diplomáticos que tengamos fuera de nuestra nación, eso se entiende también que es territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, la República tiene o ejerce soberanía sobre esos territorios. Y de igual manera nosotros debemos respetar, conforme a los principios del derecho internacional público, todas las embajadas, los consulados y los territorios que tengan embajadas extranjeras de cualquier país. Debemos respetar, porque eso dentro del derecho internacional se conoce como territorio extranjero. ¿Ok? Los espacios fronterizos. El Estado tiene la responsabilidad de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y la integración, atendiendo la naturaleza propia de cada región fronteriza a través de asignaciones económicas especiales. ¿Ok? Esos son los artículos que deben leer acerca de lo que constitucionalmente corresponde al territorio. Aparte de ello, tenemos la Convención sobre el Derecho del Mar, en donde se establecen cuánto mide el mar territorial, cuánto mide la zona económica exclusiva, cuánto mide la zona contigua. Y ese tratado internacional está totalmente concatenado con nuestra ley orgánica de espacios acuáticos. En esa ley, que les estoy dejando en la descripción, dice: la soberanía nacional el artículo 8, dice: la soberanía nacional en el mar territorial se ejerce sobre el espacio aéreo, o sea, es decir, en ese mar territorial ejercemos la soberanía en ese mar territorial y en el espacio aéreo que está por encima de ese mar, las aguas, el suelo, el subsuelo y sobre los recursos que en ellos se encuentren en la anchura del mar territorial. El artículo 9 establece: el mar territorial tiene a todo lo largo de las costas continentales e insulares de la República Bolivariana de Venezuela una anchura de 12 millas náuticas. Anótenlo, 12 millas náuticas. Cuando yo les pregunte cuánto mide el mar territorial, todos tienen que responder 12 millas náuticas, y se medirá ordinariamente a partir de la línea más baja de la marea, tal como aparece marcada mediante el signo apropiado en cartas a gran escala publicadas oficialmente por el Ejecutivo Nacional, o a partir de líneas de base establecidas en este decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica. Después de ello, esto es uno de los componentes del territorio marítimo, ¿ok? El mar territorial. El segundo es la zona contigua, que está establecido en el artículo 43 de este mismo decreto ley, que dice o establece: para los fines de vigilancia marítima y resguardo de sus intereses, la República Bolivariana de Venezuela tiene contigua a su mar territorial una zona que se extiende hasta 24 millas náuticas contadas a partir de la línea más baja marcada o las líneas de base desde las cuales se mide el mar territorial. ¿Ok? Cuando les pregunte cuánto mide la zona contigua, 24 millas náuticas a partir de la línea base. El artículo 44 del mismo decreto ley establece: la República Bolivariana de Venezuela tomará en la zona contigua medidas de fiscalización para prevenir y sancionar infracciones de sus leyes y reglamentos en materia fiscal, de inmigración y sanitaria. El otro elemento del mar territorial es la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva se extiende a lo largo, en el artículo 45 está establecido el mismo decreto ley, se extiende a lo largo de las costas continentales e insulares de la República Bolivariana de Venezuela a una distancia de 200 millas náuticas contadas desde la línea base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. La República Bolivariana de Venezuela, artículo 46, goza en la zona económica exclusiva: primero, derecho de soberanía para fines de exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales de las aguas suprayacentes y sobre otras actividades tendentes a la exploración y explotación sostenible económica de la zona.
tales como la producción de energía derivada del agua, corrientes y vientos. La jurisdicción con arreglo a lo previsto en este decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica, en lo relacionado con el establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras, la investigación científica marina, la protección y preservación del ambiente marino, el derecho a tomar las medidas que considere convenientes para la conservación y el uso sostenible de la diversidad y demás elementos del ambiente marino, más allá de los límites de la zona económica exclusiva conforme a lo establecido en el derecho internacional y en el derecho internacional. En el artículo 47 están las líneas de límite exterior. El Ejecutivo Nacional hará constar las cartas geográficas y náuticas oficiales las líneas del límite exterior de la zona económica exclusiva, a la que se dará la debida publicidad y libertad. Y el artículo 48 habla de la zona económica exclusiva de la República Bolivariana de Venezuela. Todos los estados, que sean ribereños o sin litoral, gozan de libertad de navegación, sobrevuelo, tendido de cables y tuberías submarinas y de otros usos legítimos del mar relacionados con dichas libertades reconocidas por el derecho internacional. Otro punto importante es la plataforma continental. La plataforma, eso está establecido en el artículo 46. La plataforma continental de la República Bolivariana de Venezuela comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio, hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas náuticas contadas desde la línea más baja de la marea o desde la línea de base, a partir de las cuales se mide la extensión del mar territorial. En los casos en que el borde exterior del margen territorial no llegue a esa distancia, cuando el borde exterior del margen continental sobrepase la distancia de 200 millas náuticas, la República Bolivariana de Venezuela establecerá dicho borde, el cual fijará el límite de la plataforma continental con la zona internacional de los fondos marinos y oceánicos conforme al derecho internacional. El artículo 57 del mismo decreto habla de que Venezuela ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de exploración y explotación sostenible de esos recursos naturales. Nadie podrá emprender estas actividades sin un expreso consentimiento. Los derechos de la República Bolivariana de Venezuela sobre la plataforma continental son independientes de su ocupación real o ficticia, así como de toda declaración expresa. Los recursos naturales aquí mencionados son los recursos minerales y recursos vivos pertenecientes sedentarias, es decir, aquellos que en el periodo de explotación están inmovibles en el lecho del mar o en el subsuelo, o solo pueden moverse en constante contacto físico con el lecho del subsuelo. Este tema es muy importante, ya que nosotros tenemos que saber cuáles son los derechos que tenemos sobre el mar. Al respecto, tengo que mencionarles que a lo largo de todo el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica se hace hincapié en la palabra sostenible y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela también, porque de acuerdo a los pactos, convenios y tratados internacionales, los Estados-nación deben propiciar la explotación sostenible, y la palabra sostenible quiere decir que no vaya en contra de los ecosistemas y que no vayan a alterar el orden natural de los espacios acuáticos.